Vamos a ir al mensaje de esta noche, iglesia, y nuevamente vamos al título que hemos dado en el comienzo de esta serie, basado en el libro de Josué, y es Avance y Conquista. Y me gustaría saber los progresos del avance de aquellos que se han animado a marchar, los que han salido a lo mejor de un estancamiento y están caminando firmes, seguros y por supuesto conquistando también. Y aquí vamos a ver en este día el subtítulo que es ¿Cómo pasar a una nueva etapa? Seguramente vas a empezar una nueva etapa. Estás por empezar una nueva etapa. Dije bien, estás por empezar una nueva etapa. Pero hay personas que parece como que siempre están en la misma etapa, no cambian nunca, es como que están siempre en una meseta o como que han llegado a un tope y no pueden crecer. Y Dios nos anima a crecer de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y además dice que tenemos que crecer hasta la estatura de Jesucristo, o sea que somos diminutos, pigmeos, y tenemos que tratar de elevarnos en la estatura espiritual y en todos los aspectos. También se llama progreso y también se llama crecimiento. Por eso vamos a ver con atención este tema y te invito a tomar nota, por favor. Vos sabés que tomando nota podés apelar a distintos sentidos, no solo de la vista, del oído, sino también después cuando lees estás repasando lo que has anotado para acordarte. Y el primer punto que quiero mencionar de lo que se necesita para pasar a una nueva etapa es la obediencia a Dios. El primer punto es obediencia a Dios. Y te voy a explicar por qué es necesario. En Josué capítulo 5, versículo 6, recuerden, por favor, ubiquémonos en el contexto histórico del libro de Josué. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya había pasado el río Jordán, Dios había hecho un milagro para que el pueblo pasara en seco, estaban allí por empezar la conquista, por empezar a marchar hacia la conquista de Jericó, que fue la primera ciudad que conquistaron. Pero miren lo que pasó aquí. En el capítulo 5, versículo 6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Puede decir, fueron muertos o fueron desaparecidos, por así decirlo, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Es decir, salieron con una ilusión, pero no llegaron a concretar esa ilusión. Salieron con un proyecto, pero ese proyecto nunca se llevó a cabo. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué no alcanzaron la meta? Ustedes saben bien que muchas personas tienen ilusiones, deseos, sueños, ideas, objetivos, pero se quedan en el camino. No logran sus metas, no logran sus objetivos. Bueno, la causa que menciona este texto es que fueron desobedientes a Dios. Y quiero decirte, iglesia, que la desobediencia a Dios trae consecuencias. Como así también la desobediencia a los padres trae un castigo. Si desobedecemos las leyes civiles que impone nuestra nación, bueno, hay gente que va presa, hay gente que tiene multas. Bueno, debemos entender que la obediencia a Dios en la Biblia es sinónimo de bendición. La obediencia a Dios en la Biblia es sinónimo de gloria y también de protección y de garantía para que vos logres tus metas y tus objetivos. ¿Por qué? Porque contás con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque sos un hijo o una hija obediente. Por eso siempre se dice, la obediencia tiene premio, la desobediencia castigo. Y nosotros tenemos que ser personas que obedezcamos a Dios, que seamos realmente fieles a Dios y también estemos sometidos a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia nos enseña que si nos sometemos a Dios, ¿quién huye de nosotros? El diablo. ¿Qué? ¿El diablo existe, pastor? Que los hay. Y hay multitud de demonios que quieren destruir al alma humana, la torturan, la subyugan, la oprimen,
la tientan, la obsesionan y terminan destruyéndole. Porque la Biblia nos enseña que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y hay muchas personas afectadísimas por las influencias malignas que les torturan la existencia. Pero si nosotros obedecemos a Dios, tenemos un camino despejado, tenemos una bendición asegurada y la presencia de Dios respaldándonos siempre. Por eso tenemos que ser personas obedientes a Dios. Hay 3 clases de obediencia. Toma nota, por favor. La obediencia por miedo o conveniencia, es decir, me conviene obedecer. Si no obedezco, me castigan. Y hay personas que están pendientes de eso. No es que son personas buenas y nobles, sino que están cuidándose de no desobedecer, porque si no, son castigadas. Si me ven hacer esto, me meten preso. Bueno, hay personas que son obedientes por miedo o conveniencia. Hay quienes han sido castigados severamente y por supuesto quedaron curados de espanto en cuanto a decir, me tengo que cuidar, no tengo que desobedecer, porque si no, viene la fusta, viene el palo, viene el cinto, viene, qué sé yo, cualquier cosa. Yo les contaba en el culto de esta mañana que cuando nosotros éramos chicos con mi hermano, nos llamaban indios, salvajes, con pluma y todo. Ah, ¿vos creías que yo era pastor desde la cuna? No, fui como vos o como muchos otros. Y resulta ser de que todo lo que pasaba en el barrio de malo, venían a mi casa y se quejaban de nosotros. Los mellizos. Ustedes saben que yo tengo un hermano mellizo, aunque es más feo que yo. Bueno, no le cuenten, por favor, aunque esto está grabado. Bueno, resulta ser de que los mellizos hicieron esto, los mellizos hicieron aquello, los mellizos hicieron esto. ¿Y qué hacía mi mamá? Les creía, porque ya nos habíamos hecho la fama. ¿Qué te enseñé sobre la fama? Que llega antes que vos. Cuando vos te haces la fama, echate a dormir porque ya fuiste. Resulta ser que mi mamá les creía. Y nos agarraba a los dos de una mano y nos llevaba al patio. Y un día dijo la vecina, escucho siempre llorar a los mellizos, pero ¿cómo lloran? ¿Cómo gritan? Pero a usted no la escucho nunca, le decían a mi mamá. La que nos castigaba era mi mamá, porque mi papá era camionero. Y resulta ser de que, ¿saben lo que hacía mi mamá? Nos agarraba el palo de escoba y nos daba en las piernas. Y hacía, le voy a dar, ustedes miren lo que me hacen. No le escuchaba a nadie, pero nosotros a gritos pelados llorábamos y nadie se escuchaba, solamente los gritos de los mellizos. ¿Por qué nos pegaban? Porque hacíamos cosas traviesas, hacíamos cosas indebidas, pero la fama ya la teníamos. Un día vino alguien a quejarse y nosotros estábamos adentro jugando. Y mi mamá ahí empezó a creer un poco más en nosotros. Dijo, miren, los acusaron y ustedes estaban acá, o sea que... Y ahí le cambió el speech a mi mamá y a partir de ahí, bueno, no nos castigó tanto. Pero nosotros le teníamos miedo. Bueno, obediencia por miedo al castigo. Hay muchas personas así. También está la obediencia por obsecuencia. Si ustedes buscan el significado de la palabra obsecuencia en internet, va a aparecer que son personas que obedecen, pero sin ningún tipo de discernimiento acerca de la orden que le dan. Tírate un pozo, ¡pum!, se tira un pozo. No pensé las consecuencias, no pensé que no me convenía. Bueno, hay personas obedientes y obsecuentes. Nosotros tenemos que discernir, pensar, tener entendimiento en todo. No ser personas que a todos digamos que sí, que digamos, esperá, voy a orar, voy a pedir consejos, voy a asesorarme bien para después tomar una decisión en consecuencia. La tercera clase de obediencia es por honra. Cuando vos honrás a tu papá y a tu mamá, ¿qué tenés que hacer? Obedecer. Pero ahora si no honras ni a tu papá ni a tu mamá, que son los primeros que están allí cerca tuyo, ¿qué vas a honrar al gobierno? ¿Qué vas a honrar a tu maestro? ¿Qué vas a honrar al policía? No vas a honrar a nadie. Porque honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien
y seas de larga vida. Nosotros tenemos que honrar a Dios porque es nuestro Papá Celestial. Cuando lo honramos a Dios, ¿cómo nos puede ir en la vida? Sino de bendición. Por eso vos tenés que encontrar fórmulas que garanticen la bendición de Dios para tu vida, y una de ellas es la obediencia. Por eso este pueblo atravesó el desierto, Dios les proveyó el maná, Dios les proveyó las codornices, Dios les protegía la nube para que los cubriera en el sol, Dios les proveía el fuego para que los calentara en la noche fría, y sin embargo se quejaban, no eran agradecidos. Y una persona quejosa, no agradecida, es una persona que no se satisface con nada. Y en ese sentido, Dios estaba muy dolido. ¿Por qué? Porque Dios es persona. Dios es persona. Y se duele también, sufre. Y Él dice que nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque nos ama. Y nos ama con un amor incondicional. Pero nosotros estamos en otra frecuencia, vivimos como se nos antoja. Dios, qué sé yo, no me importa. Vivo como si Dios no existiera, pero Dios existe porque me creó. No me creé yo a mí mismo. Por lo tanto, yo tengo que honrar a Dios, reconocerlo como creador, porque yo soy criatura. Y tengo que darle la gloria de vida a su nombre. Si no se la doy a Dios, ¿a quién se la estoy dando? Al diablo, por más que no lo sepas ni seas consciente, porque todo lo que hacemos que no es consciente a favor de Dios, lo estamos haciendo inconscientemente a favor del diablo. Y el diablo existe, es real, y tiene emisarios, y tiene demonios que están torturando a la humanidad, haciéndola papillas, porque vino a robar, a matar y a destruir. Pero ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y no te imaginas cómo me gusta este texto, porque para eso vino Jesús, además de darnos vida, vida eterna y abundante. Por eso vamos a ver entonces ¿por qué nosotros necesitamos honrar a Dios? Mirá lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Está en la versión de la Nueva Versión Internacional. Cumple los mandatos del Señor, tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y esta es la prosperidad integral que da Dios, que no añade tristeza con ello. Vos ves personas prósperas que están llenos de dinero, pero están partidas de muchos dolores, tienen ansiedades, tienen angustias, tienen miedo, tienen pánico, andan con un vacío existencial. Algunos los llenan con droga, con alcohol, los llenan con pornografía, con entretenimiento, pero siguen vacíos y sintiéndose miserables y muy sufridos. Te lo digo por experiencia. Nosotros necesitamos obedecer a Dios porque lo honramos, porque lo amamos, porque lo adoramos, porque lo glorificamos y lo reconocemos por sobre todas las cosas. La segunda cosa que necesitamos si queremos pasar a una nueva etapa es dejar el pasado pecaminoso. Hay un pasado pecaminoso que nos identifica a todos. Todos estamos en este mundo corrupto, vil, condenado, depravado y camino al infierno. Todo eso lo dice la Biblia. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando conocemos a Cristo, nuestra vida cambia definitivamente. Y me gusta enfatizar en esto, iglesia, me gusta enfatizar en esto. ¿Sabes por qué? Porque la obra la hizo Cristo. Antes vivíamos una vana manera de vivir. Vivíamos en las tinieblas, haciendo hechos pecaminosos y vergonzosos. Pero a partir de Cristo se nos hizo la luz y empezamos a caminar en santidad. Empezamos a caminar de manera diferente. Por eso dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta
prosigo a la nueva etapa, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. No vas a poder empezar una nueva etapa si no dejas el pasado pecaminoso, es decir, todo aquello que te tiene atado a la mente, traumas, rencores, odios y cosas malignas que te han torturado la existencia. Y vos hoy estás todo el tiempo maquinándote, dándote manija que te calienta la cabeza de tal manera que hasta te puede producir un ACV, porque se te calienta la cabeza. Por eso cuando vos empezás una nueva vida, una nueva etapa, lo demás queda atrás. Como me gusta decir a mí, pisado y sepultado por la sangre de Jesús. He aquí, en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Amén. Por eso, toma en serio, por favor, porque si no, no vas a poder entrar en esa nueva dimensión de gloria. Es en esa nueva etapa que Dios tiene preparada para tu vida. Mira lo que dice Josué capítulo 5, versículo 9, y tómalo como promesa para tu vida hoy. Dice así, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. El oprobio significa la cosa vergonzosa, indigna, aquello que marcó tu vida y hoy te tortura la existencia. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Así que yo me imagino que el pueblo de Israel recuerda a Gilgal como el día en que empezó definitivamente esa nueva etapa para ellos. Ellos empezaron una nueva etapa, una nueva dimensión. Lo pasado quedó atrás. Y nosotros todos los días tenemos que dejar atrás el pasado, porque el pasado ya no existe más. Lo que existe es el presente y el futuro que nos espera. Pero las personas que están atadas al pasado están con rencores, con bronca. La culpa la tuvo mi papá, la culpa la tuvo mi abuela, la culpa la tuvo quien me traicionó, la culpa la tuvo mi esposa, la culpa la tuvo mi esposo. Y están atados al pasado. Vos entregale ese pasado a Dios. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Por eso hasta que vos no empieces a ejercer docencia con tu pasado, estás condenado a repetir tu pasado. En cambio, cuando vos aproveches esa experiencia horrible que te tocó vivir para decirles a otro, mira, tené cuidado, te advierto que esto te puede ir mal. ¿Por qué? Porque a mí me fue mal. Por eso yo tuve que vencer el alcohol, yo tuve que vencer el vicio. Era algo que me torturaba. Como vos podrás decir, ¿cómo voy a dejar la droga? ¿Cómo voy a dejar la pornografía? ¿Cómo voy a dejar eso que me tiene atada a la existencia? ¿Cómo puedo dejar el pucho? Bueno, podés hacerlo con la ayuda de Dios, porque Dios hace milagros. Dios hace milagros. Dije, Dios hace milagros. Amén. Y una iglesia que no crea en los milagros, ¿qué clase de iglesia es? No puede haber incredulidad en el pueblo de Cristo, sino fe. Y aquellos que creen ciertísimamente que lo que dice Dios se cumple. Amén. Amén. Por eso tenemos que ser personas de fe, absolutamente creyentes en el poder de Dios. Pero ese pasado pecaminoso, mira cómo se va entrelazando. Mira lo que dice en Números capítulo 11, del versículo 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Para que te hagas una idea, el pueblo se quejaba, no agradecía. Dios le proveía el maná y sin embargo se quejaba. Dios les proveía las codornices y sin embargo se quejaba. Dios les proveía la protección contra el frío, contra el calor y se seguía quejando el pueblo. Y aquí Dios, en una muestra de su bronca santa, hizo como una fogata o un incendio en un sector al extremo del campamento. Y los israelitas se dieron cuenta de que venía el juicio de Dios.
y que iban a ser fulminados. ¿Por qué? Porque estaban actuando malignamente, estaban actuando de manera que favorecía al diablo. Y fueron corriendo a Moisés y le dijeron: Moisés, Moisés, por favor intercede ante Dios para que no nos castigue, por favor intercede ante Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y Moisés fue, intercedió ante Dios, y Dios solamente dejó ese fuego que estuviese en un sector extremo del campamento. Pero como el hábito malo y el pecado siempre van a ir creciendo, a menos que lo combatamos y lo cortemos de ras. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos te quejás hoy y no cuidás ese mal hábito de quejarte, de acá a 10 años vas a ser un quejoso terrible. El hábito malo va creciendo. Si vos hoy gritás, de acá a 10 años vas a gritar mucho más. Si vos insultás, de acá a 10 años vas a insultar mucho más. Si vos robás, de acá a 10 años vas a robar mucho más, porque todo va creciendo. Dice la Biblia que todo va de mal en peor, porque el pecado no tiene vuelta atrás. Por eso aquellos que pecan deliberadamente después de haber conocido la verdad que Cristo murió por nuestros pecados y se desangró en la cruz por nuestros pecados, dice que para ellos ya no queda oportunidad de salvación, sino una horrenda expectación de fuego, que es el infierno. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que sabemos no le agradan a Dios. Y aquellas cosas que sabemos tampoco le agradan a los que nos rodean. A lo mejor tu esposa, tu esposo, tu compañero, tu hijo te dicen: cambia, papá, cambia, amor, cambia, querida, cambia, pero vos no le haces caso y no cambiás. Eso que te marca como algo malo va a seguir creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, mucho más todavía. No digas que después no te lo dijeron, porque te lo estoy diciendo. Miren lo que pasó entonces en el capítulo siguiente, en el capítulo 11 mismo, más adelante en el versículo 33 y 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, es decir, se quejaron por el maná y Dios les dio codornices, y aún estaban los dientes de ellos llenos de carne de codornices antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jatabat, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Es un pueblo que había elegido ir definitivamente en contra de Dios. Cuando vos elegís ir directamente en contra de Dios, ¿a favor de quién estás? ¿A favor de quién estás? De Satanás. Y Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Por eso mucha gente, al no conocer la Biblia, no conoce a qué se expone. Dicen: no reconozco a Dios, no me importa a Dios, vivo como se me antoja, pero no se dan cuenta que hay uno que está aplaudiendo, y es el maligno, que le conviene que el pueblo de Dios no reconozca a Dios. Y es por eso que mucha gente está yendo al mal y haciendo cosas que no agradan a Dios y por supuesto perjudican a mucha gente. Pero miren, aquí está la conclusión de todo. No voy a leer todo el Salmo 106, pero por favor léanlo en sus casas. Para mí este salmo marcó mi vida porque ahí cuenta todo el relato de cómo hizo Dios acompañándole al pueblo hasta que llegó a estas instancias. Miren lo que dice en el Salmo 106, versículo 3 y versículo 14. Se entregaron, ¿quiénes se entregaron? El pueblo de Israel. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, más envió mortandad sobre ellos. Esto es como que tu hijo te pide y vos sabés que lo va a perjudicar y vos terminás cediendo diciendo: bueno, hacelo, tómalo, pero no te olvides que te lo advertí. No te olvides que te dije cuáles podrían ser las consecuencias. Bueno, aquí Dios les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre todos ellos. Ellos murieron porque decidieron
ir en contra de Dios. Cuando las personas deciden ir en contra de Dios, no les va bien, sufren. Hay personas que son testigos de esto y han quedado muy sentidos. El caso de esa jovencita que la invitaban a la iglesia, y esta jovencita no le llevaba ni la punta, quería la farra, la vida loca, la droga, la bebida, la noche, y bueno, no le importaba nada. Lamentablemente se estrelló con su novio contra una pared, borrachos completamente y drogados. Y el tío decía, yo le advertí que iba a terminar así, yo se lo dije, pero no me escuchó, no me prestó atención. Dios vive advirtiéndonos que el camino que está en contra de Él va directo al infierno. Y el maligno está llevando a carradas de gente para caer en Él. Pero Jesús vino al mundo para salvarnos y darnos vida eterna y abundante. Amén. Tercer punto, para empezar una nueva etapa. Y mira, necesita ser trabajador responsable. Necesitamos ser trabajadores responsables. Y aquí quiero enseñarte algo, iglesia. Hay gente que dice, falta trabajo. Lo que falta no es trabajo, lo que falta es empleo. El trabajo lo creó Dios. Grábatelo bien, por favor. El trabajo lo creó Dios. Al empleo lo creó el hombre. Lo que Dios crea nunca falta, sobreabunda. Por eso el que te diga, falta trabajo, llévalo al fondo de tu casa para que corte yuyos. Bueno, hay trabajo de sobra. Lo que no quiere el hombre es trabajar. Porque hay gente haragana, hay gente perezosa, hay gente vaga y hay gente, por supuesto, que se aprovecha de personas que son realmente proveedoras. Miren lo que dice Josué capítulo 5, versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios cortó el chorro. No cayó más maná del cielo, tampoco cayeron codornices del cielo. Hay personas que están esperando que les caiga del cielo un empleo, pero tienen que salir y golpear puertas, presentar currículum, hablar, decir que quieren entrar a un determinado lugar para trabajar, pero no, hay mucha gente esperando de Dios sin hacer nada, sin hacer lo que es necesario hacer. Recordad, iglesia, que nosotros tenemos que hacer lo posible, Dios hace lo imposible. Pero si nosotros no hacemos lo posible, olvídate, Dios no va a mover un dedo. Para eso Dios nos dio la fuerza, la inteligencia, la sabiduría y todo lo necesario para que nosotros estemos completos. Y es lindo pensar así porque ¿qué dice Pablo cuando le escribe a los colosenses? Ya estamos completos en Cristo. O sea que ningún bien de Dios nos falta. Si nos falta es porque tenemos poca fe, es porque estamos inmaduros, es porque estamos en pecado, es porque estamos en oscuridad, es porque estamos en tinieblas y no vemos nada de parte de Dios porque ni siquiera lo vemos a Dios, ni lo reconocemos. Te voy a mencionar dos tipos de trabajadores, porque a partir de que se le cortó el chorro de Dios y dejó de fluir el maná del cielo, ellos empezaron a vivir de su propio sostén, empezaron a trabajar la tierra, empezaron a hacer las cosas para poder obtener el dinero, en definitiva la comida, y empezaron a trabajar por su propia cuenta. Hay dos tipos de trabajadores. Está el trabajador común y corriente. El trabajador común y corriente es como todo el mundo. Critica, es cómodo, se queja, roba, se compara con otros trabajadores, trabaja a desgano. Es el trabajador común y corriente, lo encontrás por donde quiera que vayas. ¿Pero acaso quiere Dios eso? Dios no quiere eso. Por eso te invito a considerar al trabajador responsable. El trabajador responsable se destaca, es servicial, diligente, esforzado, no se queja, es útil.
Y no digas es servil, porque a Dios le agrada que nosotros trabajemos como, por y para Dios. Porque el que está calificando nuestra dedicación, nuestra conducta, ¿quién es? Dios. Porque la bendición viene de Dios. A lo mejor vos pensás que el que te va a calificar es el patrón. Bueno, puede ser que va a ser una calificación para promoverte, pero vos estás en primer lugar siendo reconocido por Dios. Y hay mucha gente que no se acuerda de eso. Por eso cancherea, o cuando viene el trabajo más pesado se le ocurre siempre ir al baño, como se acostumbra a decir en algunos sectores y fábricas, me acuerdo, porque ya lo tienen marcado, porque está siempre tratando de evitar el esfuerzo. Pero nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que ser ejemplos y destacarnos para mostrar que tenemos a Cristo. Amén. Porque los demás van a ver y van a decir, este es diferente, este no roba, este no se queja, este no es cancherito, este es dirigente, esforzado. Y además están las cámaras que te ven. Pero por encima de las cámaras está Dios, que te ve siempre, aún en lo oculto, en lo privado. Y ante Él nadie se puede escapar. Por eso la Biblia dice claramente, escuchá, te vi en lo secreto y te recompensé en público. Te vi en lo secreto y te recompensé en público. Nosotros tenemos que todo el tiempo ser calificados por Dios. Y qué lindo es que Dios te encuentre fiel. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque Dios está calificando tu entrega, tu testimonio, tu vida. Y por supuesto eso va a ser de gran bendición para vos y te va a destacar. Mira lo que dice el Salmo 128, versículos 1 y 2. Salmo 128, versículos 1 y 2. Bienaventurado quiere decir doblemente dichoso, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Acuérdense, temor a Jehová no es miedo, es respeto, es reverencia. Que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Qué lindo es que vos puedas trabajar y estar satisfecho de que lo que vos hacés es algo que te costó esfuerzo, sudor y lágrimas, pero que lo hiciste como, por y para Dios. Mira lo que dice el libro de Proverbios, y aquí voy a decirte algo muy importante también. Dice Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? En otras palabras, ¿has visto a alguien que se destaque con diligencia en su trabajo? Llama la atención, ¿verdad? ¿Has visto a alguien que sea realmente dedicado a su trabajo, cumpliendo eficientemente la tarea que le han asignado? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Qué te está prometiendo Dios aquí? Que te va a honrar, que te va a levantar, que te va a ascender, que te va a promover. No te van a echar. Por eso hay personas que no se han destacado, hay personas que no han hecho lo necesario. Han sido comunes y corrientes, se han comportado como todo el mundo se comporta y así no se agrada a Dios. Agradamos a Dios cuando imitamos a Cristo y tratamos de ser cada vez mejores y parecidos a Cristo. Ahora te voy a enseñar dos tipos de personas. Están las personas proveedoras y las personas aprovechadas. Las personas proveedoras trabajan responsablemente. ¿Qué dice Timoteo? Primera epístola de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos son la familia, los que están en su entorno. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es muy importante, es una bomba para el hogar del vago, del perezoso, del haragán. ¿Por qué? Porque hay una demanda aquí.
De nada vale que nosotros andemos floreando la Biblia y tengamos un montón de textos de memoria y andemos levantando las manos, cantando a Dios, orando y golpeándonos el pecho. Bueno, eso no lo hacemos nosotros. Pero saben a qué me refiero, ¿verdad? Porque eso me suelen decir algunos. De nada vale eso si no somos proveedores. Tenemos que ser proveedores, en primer lugar para lo de nuestra propia casa. Porque si no estamos pudiendo proveer, somos peores que incrédulos y aún hemos negado la fe. La fe es la que te abre las puertas a las oportunidades de Dios, es la que te abre las puertas a los milagros de Dios. Si vos no estás proveyendo para tu propio sustento y el de tu entorno familiar, es porque te falta fe, es porque tenés incredulidad. Y mira que Dios da creatividad. Si se la pedís, te la va a dar. El que sienta falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios a todos se las da. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y Dios te va a decir lo que podés hacer. A David le hizo vencer al gigante Goliat con 5 piedritas que tenía en el bolsillo, por así decirlo, a su alcance, porque él tenía costumbre de andar con una honda, derribando, qué sé yo, lo que se presentara. Dios ya te dio las piedritas que tenés que usar para empezar a vencer los gigantes de la adversidad que tengas en tu frente. Hay personas que no están proveyendo para su familia. Les es más fácil pedir planes, pedir prestado, pedir un montón de cosas. Y aquí la segunda clase de personas es que son personas aprovechadas. Y estas personas aprovechadas son dependientes. Están dependiendo de otros. Nosotros, iglesia, dependemos de Dios. ¿De quién dependemos? Pues tenemos que pedirle a Dios que nos añada, que nos ayude, que active los milagros, que intervenga en nuestra vida para que ningún bien de Él nos falte. Y si somos honestos, diligentes, esforzados y valientes y nos ponemos en marcha con fe, Dios va a añadir a nuestro paso todo lo que nos haga falta. Eso es la fe. Pero hay personas que no tienen fe, son incrédulas y se quejan y están todo el tiempo quejándose, me falta, como el pueblo de Israel, que se quejaba por lo que le faltaba, pero no reconocía lo que tenía. Y lo que tenía era la provisión de Dios. Cuando nosotros somos agradecidos a Dios, Dios ve que somos personas que valoramos lo que les damos. Lo mismo que un papá que tiene a su hijo que rompe, destruye, despilfarra, gasta y se queja del papá y de la mamá que se rompen el lomo para salir a trabajar y ganar el sustento. Bueno, esa persona indudablemente no sabe sobre administración ni tampoco valorar lo que sus padres hacen a su favor. Cuando nos comportamos de esa manera para con Dios, no agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha dado y lo que nos quiere dar, aún mucho más, Dios dice, estas personas no están aptas para entrar en esa nueva etapa. Todavía ni siquiera valoran lo que tienen, se quejan por lo que tienen. ¿Qué les voy a dar más? ¿Para qué quieren más? Si ni siquiera saben agradecer ni valorar por lo que ya les he dado. Por eso, para entrar en esa nueva etapa tenemos que ser personas proveedoras. Las personas aprovechadas son dependientes, mantenidas y por supuesto podríamos agregar aquí manipuladoras en algunos aspectos. No quiero ofender a nadie, por favor, perdónenme. Y por último, Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si vos conocés a tu Dios, como dice Jesús, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Tenemos que ser personas que estemos activos, no pasivos, y que hagamos cosas realmente de provecho para Dios, para la iglesia, para la familia, para la sociedad y para todos los que nos rodean. Y en ese sentido Dios no va a dejarnos sin recursos. Amén. Vamos a orar porque sé que aquí hay proyectos
y hay personas que quieren empezar definitivamente una nueva etapa. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. Vamos a pedir que Dios intervenga, que haga milagros, que ayude sobrenaturalmente. Vamos a pedir que Dios esté cortando toda maldición, cortando todo yugo de iniquidad, arrasando, sepultando y llevando lejos todo pasado corrupto, maligno, pecaminoso que haya podido estar ahí perturbando o molestando. Cierra tus ojos, iglesia, por favor. Dios Todopoderoso, tú que eres testigo permanente de todos nuestros secretos, tú que escrutas nuestros corazones y sabes lo que hay en ellos, ahora límpianos y ayúdanos, y que en este momento tu mano de poder esté posándose sobre quienes están queriendo empezar una nueva etapa definitivamente. Que les ayudes, que ahora venga una ayuda y unción sobrenatural para que a partir de hoy comiencen a vivir vidas de gloria, vidas de vencedores, vidas de conquistas, nunca más, Señor, sepultados en el fango del pecado o atados por compromisos fraudulentos o por recuerdos malignos. Echamos fuera cualquier demonio que quiera traer ese tipo de recuerdo o de memoria que les afecte. Yo quiero declarar bendición tuya hasta que sobreabunde sobre cada uno en particular. Y ahora que tu mano poderosa esté paseándose y tocando de la cabeza hasta los pies, por si hubiere alguien enfermo, dolido, llagado, o con algún quiste, con algún tumor, con alguna bacteria, con alguna infección, ahora que la sangre y las llagas de Cristo estén limpiando a tu pueblo completamente en el nombre de Jesús. Y declaro bendición tuya hasta que sobreabunde para tu iglesia. Y el que cree dice fuerte, amén. En Cristo Jesús. Amén.